Vale, pues nos habíamos quedado aquí, ¿eh? En la fase de la revisión de vida. Vale, pues esto, decíamos que una vez recuperados, ya entramos en contacto con los guías espirituales, que en realidad no se ha separado nunca de nuestro lado, pero bueno, ya más centrados en ellos y junto a otros seres de luz, los cuales nos reciben, tenemos que pasar por esa tercera fase dentro de lo que sería la llegada, ¿no? a nuestro verdadero hogar, donde se lleva a cabo junto a ellos la revisión de vida, ¿no? Aquí es donde se ha integrado pues todo aquello que hemos aprendido. Entendemos claramente lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que produjimos en los otros, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Aquella frase, aquella palabra, el desencadenante que fue y cómo eso dio pie a otras cosas en otras personas y les produjo pues un efecto directo, ¿no? Es como una integración con comprensión, pero sin juicio, también hay que decirlo, ¿no? Se analiza y se revisa eso, ¿no? Si también si compensamos los actos de otras encarnaciones, lo que algunos llaman el karma o los hechos estos de causa-efecto, ¿no? Y que hemos previsto equilibrar en esta encarnación, ¿no? A lo mejor que para, para, para equilibrar esto, ¿no? Los actos de perjuicio a otras almas en otras encarnaciones, ¿no? Nuestros guías siempre están a nuestro lado, ¿no? Para guiarnos en ese trabajo de revisión y sobre todo, pues eso, ¿no? Para animarnos, porque hay veces que el alma se viene un poco abajo viendo lo que produjo, ¿no? Muchas veces de manera indirecta, pues en otras almas, ¿no? Sin querer a lo mejor, y otras con dolo queriendo, ¿no? Vemos que esa revisión también se suele hacer con algún sabio, de estos que existen de diferentes consejos, ¿no? O diferentes entes del mundo espiritual, ¿no? Ahí podemos darnos cuenta que todo encaja, que nuestra encarnación ha tenido sentido, ¿no? Para nosotros y para otras almas. Y que aquellas cosas que con la densidad de la Tierra en nuestra mente se queda atascada o no enfoca correctamente la experiencia, ¿no? Vemos ahí como la mente nos jugó, pues a lo mejor malas pasadas, ¿no? No llevando a cabo, pues el objetivo, ¿no? Por esa intromisión de la mente, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo del libre albedrío, ¿eh? Bueno, deciros también que describen estos pacientes, sobre todo en estado expandido de conciencia, mediante la regresión, mediante la hipnosis o el estado expandido de conciencia, como hacen otros terapeutas regresivos, ¿no? Hablan de unas aulas de conocimiento, aulas que serían como de tres tipos, ¿no? Tres tipos de aulas. Uno de ellos sería el de aprendizaje para almas de un nivel medio bajo o sin mucha experiencia o evolución espiritual. Otro ya serían de conocimiento, que quieren profundizar pues, sobre miles de temas, ¿no? Del universo, la tierra, las leyes, el amor, lo que sea, ¿no? Diferentes desarrollos tanto del cosmos como pueden ser pues, de conceptos, ¿no? Y otros que ya para almas muy evolucionadas, que sería eso, ¿no? Las aulas de conocimiento en cuanto a la sabiduría universal en la vida, etcétera, ¿eh? Hay una etapa de servicio, una vez ya hemos hecho la revisión y ya estamos con nuestro grupo de almas, etcétera. Ya hemos hecho la revisión, hemos sanado lo que sería la parte energética que teníamos que sanar. Luego entramos ya, pues lo que decíamos, no estamos pues inactivos, sino todo lo contrario, ¿no? Entramos en esa etapa de servicio y esa etapa de servicio al prójimo se rige según cada alma las cualidades que tenga, pues desempeña una u otra tarea, ¿no? La cual puede favorecer a sus intereses y sobre todo para que saquen provecho a las demás almas, ¿no? Como el recibimiento de nuevas almas, en fin, ayudarlas con el aprendizaje, la comprensión, etcétera, ¿no? ¿Vale? Para dar finalmente paso pues al regreso a una nueva reencarnación, ¿no? Una nueva encarnación. En este caso, el alma no está normalmente muy por la labor de encarnar por las experiencias que tiene que vivir, ¿no? Puesto que dejar ese espacio de amor no es sencillo, ¿no? Sabiendo que tienes que afrontar cosas que van a ser dolorosas y dificultades que en principio
el alma no está muy dispuesta a afrontar, ¿no? Pero la naturaleza del alma os tengo que decir que es siempre dispuesta a evolucionar, ¿no? Por eso muchas veces animados por el mismo grupo primario y por los guías sobre todo, y dando buenos consejos los sabios, pues el alma finalmente se acaba animando para poder encarnar, ¿no? Existe evidentemente una previa planificación donde es todo muy complejo, pero se elige absolutamente todo, ¿no? Desde el cuerpo, la familia, la circunstancia, el origen, la clase social, etcétera, ¿no? La etnia, todo aquellos atributos que tiene que tener un alma para intentar conseguir el objetivo que se ha marcado de aprendizaje aquí en la Tierra, ¿no? Esa planificación es muy importante y intervienen muchas almas, ¿no? En ese proceso. Ahí es donde se revisa por parte del comité de los sabios y de las guías y se distribuyen los roles con nuestro grupo primario que habíamos dicho antes, ¿no? Y bueno, el regreso ese pues es el camino a la inversa, ¿no? El alma se va recubriendo de los diferentes cuerpos, el emocional, mental en el mundo astral y el etérico y físico el que había elegido previamente en el mundo físico, ¿no? Y vuelto otra vez a la experiencia en la Tierra o en el lugar determinado, ¿no? Siempre, curiosamente, antes de encarnar, se producen como pequeños ensayos por parte del alma y que va a participar y de su grupo de almas. Sobre todo aquellas cosas que vayamos a vivir, pues se repasan esas sincronicidades para que nuestro yo superior, una vez encarnado, sea consciente y tenga como pistas o como pequeños pues pruebas de que por ahí es el camino correcto, ¿no? Que esa es la lección correcta, ¿no? Que sepa qué decidir en ese momento tan importante, ¿no? De ahí, por ejemplo, pues aquí en la 3D le llamamos a esos momentos por las intuiciones, las inspiraciones, cuando en el fondo sabemos todos que no hay nada al azar, ¿no? Está todo perfectamente decidido, ¿no? Y aunque interviene el libre albedrío, que es maravilloso, como los planes álmicos no son planes cerrados, si decido ir hacia la izquierda, pues se va a dar a pie este montón de sucesos, y si elijo pues la otra variante, pues voy a ir por esta línea. Pero al final, normalmente, las cosas más importantes las acabas transitando siempre. Por ahí que son diferentes caminos, pero al final con las mismas experiencias o lecciones con el mismo final, ¿no? Aunque vayamos por diferentes caminos y lo podamos percibir de manera diferente, ¿no? Y bueno, pues eso sería un poco la presentación de nuestro verdadero hogar, de cómo se accede, un poco allí qué se hace y cómo nos dividimos. Ya lo hemos dado en otras sesiones, pero bueno, ahora José María en una segunda parte pues nos explicará un poco más de dónde sale esta información, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que es muy concreta, muy precisa y muy interesante, pues vamos a ver de dónde sale esa información. Pues vale, José María. Bueno, pues ahora vamos a seguir un poco y bueno, lo haremos también un poco resumido porque, como decía José, es verdad que hay mucha información que proviene del otro lado eh, y, y como se va viendo, las experiencias son muy ricas. O sea, la vida en el otro lado no es una cosa ni muy estandarizada, simple, sino que al revés, es inmensa y muy diferente. Así que bueno, aquí daremos algunas cosas y lo de verdadero hogar, llamarlo así, claro, es importante porque si tú dices que, pues si llegas a la conclusión, ¿no? Por las evidencias, porque lo sientes así, que el verdadero hogar está en el otro lado, está después de la muerte, pues aquí estás como en un viaje, ¿no? Estás como en un viaje y como en un viaje de trabajo, porque ya sabemos que aquí vienes a esta vida a hacer unos trabajos, ¿eh? No es un viaje turístico, digamos, ¿eh? Y por tanto, como todo viaje de trabajo, pues tiene sus partes, digamos, pues no tan buenas. ¿Eh? Se te retrasa el avión, te hacen esperar mucho, no te da tiempo de comer porque tienes que acabar una cosa antes de irte, en fin, todo lo que puede pasar en un viaje de trabajo. Al final no ves nada de dónde has ido, ¿eh? Pero bueno, sí que puede haber momentos en que veas cosas, en que
bueno, tengas una comida con un compañero que con más tranquilidad, pues a lo mejor en el trabajo diario no habías podido tener, etcétera. Bueno, em, ya hemos visto antes en otras presentaciones que hay numerosas evidencias de que existe otra realidad diferente a la que percibimos por los sentidos y, y de que hay vida después de la muerte. Esto ya, las evidencias de estas afirmaciones ya las hemos visto, ¿vale? Y después, por otro lado, también hemos visto, pero aquí podemos resumir algunas, evidencias científicas que apuntan a que este mundo no es real. Por ejemplo, el experimento de la doble rendija, que básicamente lo que te indica es que cuando una partícula no es observada por un ser vivo, por un ser humano particularmente, pues en realidad no está en ningún lugar determinado, solo está en probabilidad. No se puede ubicarla en ningún sitio. Parece que no exista. Después también se han conseguido experimentos científicos plenamente probados, ¿no? De que una misma partícula esté en dos lugares diferentes a la vez, en el mismo instante, ¿eh? Eso es a la vez. Entonces, eso quiere decir, bueno, entonces, ¿qué realidad está? ¿Qué realidad es esta? Bueno, pues si este mundo no es real, ¿será que el real es el otro? Pues, y hay otras evidencias ahí que ya hemos visto, pues es un teatro, es un videojuego. Entonces, claro, lo real es el que juega, ¿no? Es el jugador. Además, como también tenemos evidencias, ¿no? De que estado o tu verdadero hogar será en el que eres inmortal, no en esta vida física que es perecedera. Aquí como tal, lo que eres aquí, el cuerpo, aquí desaparece. Por tanto, no debe ser lo verdadero esto, porque desaparece, ¿no? Más bien lo verdadero debe ser lo que perdura. Después, y como ya comentaba José, bueno, mayor parte de religiones y actores espirituales te indican esto, que no eres un ser humano con alma, sino que es un espíritu teniendo una experiencia humana. O sea, que lo real es el espíritu, ¿no? La experiencia humana es, bueno, algo que hace, ¿no? Un viaje, pero no es el ser. Eh, ya hemos visto también que la mayoría de religiones creen en que la vida verdadera es la que viene después de la muerte, ¿eh? Y de que allí estarás muy bien, que es el cielo, que es el de Bachán, etcétera, ¿no? Esto también lo hemos visto. Eh, entonces, ¿de dónde nos vienen algunas de las evidencias de que el verdadero hogar es el otro? Además de estas que hemos comentado. Bueno, pues nos vienen también, algunas ya las ha comentado José, pero las repasaremos rápidamente. La mayoría de personas que han tenido un ECM han sentido que cuando han muerto, entre comillas, han ido a su verdadero hogar. Esto lo dicen muchas de las personas que han tenido ECM. Después también en las comunicaciones con los seres queridos, a través de apariciones, TCIs, incluso con medios y tal, mm, la mayoría de las veces lo que te manifiesta el ser querido, sobre todo, es que está bien y se muestra feliz. Por tanto, eso indica que está en su verdadero hogar, ¿no? Que está en donde tiene que estar, no que esté en un sitio raro, no, está en donde tiene que estar, ¿no? En su sitio natural. También tenemos testimonios provenientes de viajeros astrales. Bueno, aquí podemos citar, por ejemplo, dos, ¿no? Vicens Guillem, en sus libros que los recoge a través de viajes astrales. Aquí habla, por ejemplo, algunas frases sacadas. Mundo espiritual dice que es el auténtico hogar del espíritu, o el destino final del espíritu es siempre regresar a su hogar espiritual, o el mundo espiritual es un mundo real, palpable, que ha existido y existirá siempre, y que es el auténtico hogar del espíritu. Robert Monroe también, por ejemplo, pues también dice, esto tenía que ser categóricamente el cielo definitivo, el hogar final. Bueno, después también hemos visto en regresiones, pues que ahí también, bueno, te explican todo esto de que están en su verdadero hogar, etcétera, como ya ha comentado José también. Aquí también sería largo de todos las regresiones, bueno, uno
de los principales o que tiene más casos y que es de los primeros es Michael Newton, pero hay muchos más. Eh, Luego también, como ya hemos comentado, a través de mediums que al final, bueno, pues son espíritus del otro lado que te explican un poco sus circunstancias, dónde están, eh, qué es lo que les pasa, etcétera. A este respecto, por ejemplo, podemos citar algunos, porque aquí hay muchos también, pero de los que te dicen que están en el verdadero hogar, por ejemplo, el hijo fallecido de unos padres que por escritura automática, estos son además de los padres que trajimos aquí de Premiá, que con su hijo pues se comunican por de aquí cerca de Barcelona, que vinieron aquí, que estuvieron, les hicimos una entrevista. Bueno, pues su hijo que les va explicando cosas por escritura automática, pues les cita estas frases, por ejemplo, dice: allí donde nos corresponde estar es arriba, nuestro sitio, nuestro hogar. Esto lo entenderás cuando vosotros vayáis también a vuestra casa. Su cuerpo está en la tierra, pero su espíritu está en casa. En otro sitio también dice: estoy en casa, en el lugar donde todos iremos cuando nuestros espíritus lo puedan entender. Cuando todo esto ha ocurrido, el espíritu va a casa, ya no baja a la tierra. Todos los espíritus de alguna manera somos hermanos, somos uno, ya que todos venimos y todos vamos al lugar nuestro. Y un día u otro, cuando estemos en casa, todos nos amamos mucho. Su espíritu vuelve a casa. Cuando uno vuelve de camino a casa, ve que ha dejado muchas cosas por hacer, sobre todo la caridad para sus hermanos. Todos somos uno mismo en el lugar al que un día u otro llegaremos. Aquí al maravilloso piso, casa, como queráis llamarlo, del otro lado. Después otro de los testimonios de otro hijo fallecido, de un padre americano, que también por escritura automática, en uno de los libros, este tiene dos libros. em, hay varios libros, ¿no? De familiares, sobre todo hijos, ¿no? Muchos hijos que se comunican con sus padres a través de diferentes métodos, escrituras automáticas, péndulos, meditaciones, medios, etcétera, y que les explican su vida en el otro lado, ¿no? Y bueno, esto es uno de ellos, pero hay muchos, ¿eh? Entonces, coinciden en muchas cosas, en otras son diferentes porque, como ya vemos, aquí vemos, no hay un patrón, ¿no? O sea, hay cosas generales, pero luego hay mucha libertad para hacer muchas cosas, porque como ya decíamos, aquí la gracia es experimentar cosas diferentes, ¿no? Bueno, entonces este hijo dice: la muerte no es ni un final ni una pérdida, es simplemente el momento en el que finalmente recordamos quiénes somos y dónde está nuestro hogar. Después tenemos también otra que es La sobrina de una medium, de Vera Lucía Marincek, que también por escritura automática, en un libro que se llama Violetas en la ventana, bueno, también te dice esto, dice: en el plano espiritual tendrás tu hogar, tu verdadero hogar. O te dice: tenía la sensación de que la colonia, donde está, que le llama la colonia, era un lugar que yo ya conocía y que me era muy querido, como si hubiera vuelto al hogar eterno, el verdadero. Luego dice: frente a mí había una casa muy linda, un verdadero hogar. Eh, que dice también la casa, hablando de otro que está allí: la casa de Jaime es agradable, como todos los hogares de la colonia. Y también dice: sentía que mi encarnación había sido como un periodo de viaje y que ahora retornaba a mi verdadero hogar. Bueno, y luego podemos hablar un poco más en detalle también de cómo es el verdadero hogar, ¿no? Ya una vez pasado el periodo de tránsito, en el que se ha referido más José también, que es ese periodo, bueno, por el que todos pasamos de una manera u otra, pero digamos ya cuando ya hemos pasado eso, y entonces dices: bueno, ¿y entonces allí qué haces, no? O qué pasa, ¿no? Bueno, podríamos decir como reflexión que tu verdadero hogar realmente es cuando eres uno con todos y uno con Dios, ¿no? Ese es tu verdadero hogar. Lo que pasa que, bueno, este hogar es tan magnífico que te permite, para divertirte y para aprender y experimentar, pues una infinidad de viajes, juegos, participación en diversos videojuegos o simulaciones, para experimentar infinidad de situaciones, pensamientos, sentimientos, etcétera, ¿no? Permitiéndote además interactuar con otros personajes hermanos y con los que puedes experimentar cosas que cuando eres uno solo
pues tampoco podrías, ¿no? Como la competición, la cooperación, la ayuda, el aprendizaje, pero también la pelea, el ataque, el amor, el apego, ¿no? Todo esto es tan rico que es la gracia, ¿no? De decir, esto es tan, o sea, el ser uno con Dios es tan magnífico que puedes hacer y haces todo esto, ¿no? No estás allí simplemente en un estado, digamos, de paz y amor, que está muy bien, pero sería muy aburrido, ¿no? Bueno, entonces, claro, tu verdadero hogar es ese, pero es verdad que como pasas por todos esos otros planos de experimentación, pues depende en cuál te enfoques, pues tu hogar pues será de una manera o de otra, ¿no? Si te enfocas en el en el tránsito, pues estás viendo el tránsito, ¿no? Si te enfocas en el periodo posterior al tránsito, en lo que llaman plano astral, que es el parecido al de la Tierra, donde tienes pues ahora, como ahora veremos, un cuerpo muy parecido al de la Tierra, como los lugares son parecidos, ¿no?, al de la Tierra, pues bueno, describirás ese verdadero, ese hogar. Si estás en un estadio más elevado, pues las características cambiarán, ¿no? Bueno, entonces podemos citar, por ejemplo, pues otra vez a la sobrina de la fallecida medium, o sea, la sobrina fallecida de la medium Vera Lucía Marincek, que también por escritura automática pues describe como su plano astral, la colonia, que ella llama, la colonia donde está, te habla de las calles y avenidas que tiene, edificios armoniosos, las casas todas son bastante similares, todas tienen jardines y muchas flores, te habla de que todo está además muy organizado, ¿no? Te habla, por ejemplo, de una cosa curiosa que otros no te hablan, pero ella sí, ¿no? Dice que tienen como un aparato que lo llaman la televisión porque es parecido al que se tiene en la Tierra, pero dice que con él pueden ver, aparte habla de noticias tanto del plano físico, las que interesan, ¿no? Dice sin sensacionalismos ni mentiras, ¿no? Y noticias del otro lado, pues también pueden ver ahí, si tienen el permiso adecuado, si la tienen sintonizada adecuadamente, pueden ver a sus familiares, por ejemplo, en la Tierra, etcétera, ¿no? Lo llaman la televisión, es una especie de aparato, dicen, ¿vale? Eh, te comenta de que dice, todavía yo no sabía ir solo a ciertos lugares de aquí, o sea, es como que le tienen que ir enseñando, ¿no? Cuando vas a ese plano no lo conoces todo, no lo sabes todo. Esto también se da en muchos casos, que siempre tienes a alguien como un guía espiritual, puede ser un familiar, etcétera, que te va como enseñando todo, te va explicando, ¿no? Para que, digamos, vayas tú conociendo, que en realidad ya lo sabes todo, pero tu personaje que acaba de venir, que viene del olvido, pues no, ¿eh? Como que así se hace de manera más suave, ¿no? Bueno, luego también te dice que aquí están solo los que tienen afinidad a este lugar, con aquello que lo iremos viendo de que cada uno va, ¿no?, a donde encaja con su vibración, aunque luego evolucione, pero de momento va a ese sitio. Te habla de los teatros, ¿no? De los teatros donde se representan, dice, pues, funciones teatrales, muchos conciertos. Dice, algunas obras, por ejemplo, dice, algunas obras musicales son conocidas por los encarnados y otras no. O sea, algunas de las que interpretan, dice que ya se las han traspasado a los humanos mediante inspiraciones, ¿no? A autores, etcétera, ¿no? A músicos, a compositores, ¿no? Y otras no, otras son, digamos, inéditas para los encarnados, ¿no? De momento, digamos, del momento de los encarnados. Te dice que entre los habitantes de la colonia no todos tienen los mismos gustos. A unos les gusta la arquitectura, otros los lugares de estudio, otros les gustan las plantas, etcétera, ¿no? Te habla de aerobuses que sirven para moverte de un sitio a otro, ¿eh? Incluso desde la colonia a la Tierra. Luego también te habla que con el pensamiento, claro, te puedes ir, pero también se ve que pasa esto, ¿no? Que aunque con el pensamiento tal, como que en este plano astral te ponen cosas muy parecidas al plano físico, como para que este paso te sea más suave. Después también veremos que esto de que todo vaya por el pensamiento está muy bien, es muy bonito, pero quiero decir, es un arma de doble filo, ¿no? Por ejemplo, te explica uno del el hijo este que hablábamos antes del padre americano,
te explica que en su tránsito, claro, cuando tiene que desapegarse de las cosas que viene cargadas, ¿no? Del otro lado, de las densidades, ¿no? A pesar de todas las ayudas que pueda tener, de tal, claro, siempre al final tu pensamiento, como tu pensamiento en el otro lado se materializa instantáneamente de lo que estés pensando, pues claro, si te centras en pensar cosas negativas, cosas malas, pues te cuesta más esa sanación, ¿no? Por eso, por eso, digamos, no se puede salir automáticamente cuando estás en ese infierno que tú te has creado, en ese purgatorio, porque tienes que hacerlo tú tienes que enfocar tus pensamientos. Entonces él, por ejemplo, dice aquí como no podemos, dice, lo que tienes que hacer al final es, pues claro, los pensamientos es como te pasa aquí, ¿no? La mente, en realidad, es muy difícil dejarla en blanco, ¿no? Decir, no quiero tener ningún pensamiento, ¿no? Y esto te lo dicen los maestros de meditación, ¿no? Que lo importante, hombre, si llegas a un nivel muy avanzado, sí que podrás conseguirlo, ¿no? Decir, tengo un periodo que no tengo, oye, ningún pensamiento. Pero lo que sí que tienes que ir haciendo, y es lo mismo, ¿no? Es los pensamientos, no quedarte en ellos, ¿no? Sino que pasen, ¿no? O de este pensamiento, o sea, vale, pues entra y sale, no me quedo en él, no es mío, no soy yo, ¿no? Sino que pasa y ya está. Entonces, él te dice, este chico dice, basado en lo que a él le pasó, ¿no? Dice, claro, ahí como no podía en la meditación centrarme en la respiración, porque aquí no respiramos, dice, me tenía que centrar en los sonidos, el sonido del amor que él habla, dice, o la visión, entre comillas, que tenía de mis seres queridos, de mis guías, y me centraba en eso, esos pensamientos negativos, digamos, que no se quedaban. Y por lo tanto, si no se quedaban, pues podía ir, entre comillas, a donde tenía que ir, ¿no? O no quedarme enganchado en esos pensamientos. Quiero decir que eso eh, es un poco, es un poco lo que se hace aquí en la Tierra con la meditación, que es entrenar la mente para no ser esclava de los pensamientos, sino tú controlarlos, ¿eh? Y poder dejarlos en blanco en periodos para acceder a niveles más profundos de tu ser, ¿no? Después tenemos por otro lado, ya para no ser muy extensos, hay un libro que está muy bien, americano, que te describe, se llama el título Las realidades del cielo, 50 espíritus describen tu futuro hogar, ¿no? Ha sacado, digamos, de 50 fuentes de medios, etcétera, un poco antiguos, bueno, porque el libro ya tiene unos ciertos años, ¿no? Y entonces te coge de 50 espíritus y lo va agrupando por temas, ¿no? Pues te dice, por ejemplo, pues si se come o no se come allí. Entonces te dice, pues mira, de estos 50 lo que te dicen, ves, coincide más o menos en esto, ¿no? Bueno, pues de esto podemos decir, o sea que esto, la ventaja que tiene que aquí estamos agrupando como 50 representativos de golpe, ¿vale? Para que son, yo diría, de los estudios así quizá más completos que se ha hecho, ¿eh? Porque no hay muchos y creo que se tendrían que hacer muchos más estudios, ¿no? Comparativos, de coger muchas fuentes y buscar las partes comunes, ¿eh? Y bueno, y luego las partes diferentes, pero sobre todo las partes comunes. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que te hablan es lo que ya hemos comentado, de que la ubicación de este verdadero hogar, aquí hablan mucho del plano astral, porque claro, es verdad que es donde hay más comunicación con el otro lado, ¿no? En el plano astral es el plano que está más cerca y el plano de alguna manera en el que es más fácil y por tanto siempre hay más información del plano astral. Entonces te dicen que ese mundo no está más arriba, sino que está aquí, que es simplemente un cambio de condición, una velocidad de vibración diferente, ¿no? Eh, bueno, esto te lo vuelven a decir, no es una localización física, eh, son condiciones mentales, son estados del ser. Te hablan también de la parte negativa, esta que ya hemos comentado, esta que viene del tránsito, este infierno purgatorio, pero que te lo creas tú, ¿eh? Esto sí que te lo están diciendo, que te lo creas tú, ¿eh? Te dice, hay alguno que te dice que también, dice, las influencias que rodean a quienes están en la oscuridad aquí son mucho más malignas que las de la Tierra, porque está rodeado, es verdad, que puede, digamos, de seres que vienen cargados de esa manera. ¿Eh? Quizás una prueba también, porque aquí todo es un aprendizaje, todo es una experimentación, es decir,
eso de estar en una parte negativa con influencias negativas y salir de ahí, porque todos salen, pero el saber salir de ahí, todo ese aprendizaje, toda esa experimentación, claro, esa es una buena experimentación, y tiene sus matices y pues muchos espíritus la hacen o la hemos hecho, ¿no? Seguramente. Bueno, eh, te dicen esto, que el infierno lo vives como muy real, pero en realidad es una realidad que la has creado tú. Y te dicen, no la crearás para siempre, pero de momento la estás creando. Siempre hay una salida de estos lugares infernales porque todas las condiciones son autoimpuestas y por lo tanto impermanentes. Te las impones tú, no te las ha impuesto nadie, ¿eh? Eh, bueno, luego te dice que en este plano astral pues hay diversos subplanos, o estadios o mansiones, ¿no? Y que el lugar exacto donde uno va a parar depende de con qué nivel de conciencia, con qué vibraciones. Emplean diferentes palabras, pero se están refiriendo a esto. ¿Mm? Te dicen también que no te espera un legendario cielo de ensueño de eterna inactividad, sino una esfera de progresiva utilidad y crecimiento hacia una mayor perfección. Esto lo iremos viendo, pero bueno, esto ya te lo dicen, ¿no? Bueno, algunos te dicen que lo llama el mundo astral. Bueno, esto a lo mejor está influenciado por el medium, pero da igual cómo se le llame. Eh, Te dice que las almas humanas siempre han pasado mucho más tiempo en estos planos del otro lado que en la Tierra misma. La permanencia en cada plano no tiene un periodo fijo, ¿eh? Algunos lo pasan muy rápido y otros, pues bueno, están más tiempo, pero como realmente tampoco hay tiempo, pues tampoco importa demasiado. Eh, Te dice que en los sucesivos planos, digamos, que vas escalando, por llamarlo de esa manera, que las condiciones son más excepcionales, eh, y que te dice de todas maneras que cualquiera de estos planos, este mundo es 1000 veces mejor en todos los sentidos que el tuyo. No te lo dicen siempre. Que el plano astral te hablan de que es un punto intermedio muy feliz, donde los más elevados pueden venir a visitarte y también estar lo suficientemente cerca del plano terrestre como para poder llegar a los que están en la Tierra. Esto te lo dice. O sea, que tiene, digamos, como esta ventaja. Eh, También te dice, para que veas que, por qué algunos espíritus a veces te dicen que cosas que no coinciden con las de otros. Te dice también, algunos de estos espíritus que no han progresado lo suficiente como para ver y comprender la belleza que los rodea, al comunicarse con sus amigos en la Tierra les dan impresiones bastante erróneas de las condiciones de aquí. ¿Eh? O sea que todo lo que te cuente un espíritu tampoco te lo has de tomar al pie de la letra. Tienes que compararlo, tienes que, ¿sabes? Ver si cuadra con otras cosas, ver en qué nivel está él un poco, lo podrás ver por lo que te explica. Porque claro, si está todavía en un nivel que acaba de salir, que acaba de llegar y tal, pues claro, a lo mejor te cuenta cosas que dices, oye, pues que, porque es con la visión que tiene él, ¿eh? Con la visión que tiene él. Mm. Bueno, te dice eso, pues que ese mundo astral es muy rico en aromas, en música, en flores de interminable floración y colores infinitos, montañas, valles, bueno, en fin, muy hermoso, ¿eh? Que aquí estás libre de las ataduras de la carne, tienes libertad de ir a donde quieras, de ver tus pensamientos tomar forma, de seguir los deseos de tu corazón, de liberarte de preocupaciones económicas, ¿no? Que aquí en este plano siempre las tienes ahí, etcétera, ¿no? Bueno, vamos pasando lo que ya es más repetido. Eh, bueno, te vuelven a repetir esto, ¿eh? Mientras aún estás en la tierra, tus pensamientos, tus intenciones, todo lo que haces le da a tu alma una cierta frecuencia de vibración. Cuando mueras y te manifiestes aquí, irás de momento directamente a la parte de nuestro mundo que vibra a esa frecuencia. ¿Eh? Te hablan de que el cuerpo astral, ¿no? El cuerpo astral es muy parecido al que tienes en la tierra, ¿eh? O sea, te dice que tiene manos, piernas, pies, que se puede mover igual que se pueden mover igual que los tuyos, ¿eh?
Lo que pasa es que no tiene las necesidades de comer, beber, que ahora hablaremos un poco más, ¿no? Mm, Te habla también que es como que si el cuerpo astral siempre lo tuviera, lo que pasa que antes estaba, digamos, aprisionado por el cuerpo físico y cuando este muere, pues digamos, de alguna manera se libera. Y cuando vayas a hacer niveles superiores también se desintegrará tu cuerpo astral. Bueno, esto no tiene tampoco mayor importancia, ¿no? Eh, bueno, te dice que por eso, que como este cuerpo es muy parecido al cuerpo que tú tienes en la Tierra, pues no es de extrañar que dice que algunos, que algunos habitantes de allá pues se pintan las uñas o, bueno, porque, ¿sabes? De momento pues tienen esa, esa necesidad o ese capricho, ¿no? Luego, como se va viendo, cuando vas evolucionando, ya para ti esas cosas no son importantes, ¿no? No tienen ninguna importancia. Te habla también que el espíritu en sí no tiene género, pero el cuerpo astral conserva en principio las propiedades masculinas o femeninas de su cuerpo físico más reciente, que no se necesita comida ni sueño, sobre todo a medida que vas evolucionando, ¿no? Al principio puede que sí que lo tengas, ¿eh? Te dice de todas maneras que la comida y tal es una condición mental, que no es que comas nada, pero es una condición mental. Eh, pero bueno, y a veces lo haces porque te gusta, tal. Por ejemplo, uno dice, un grupo de franceses vive aquí y convierte las uvas en vino. Bueno, pues mira, tienen esa afición y de momento, pues cuando vas al mundo astral es verdad que haces muchas cosas que te gustaban del otro lado, de momento las haces porque, bueno, te gusta hacerlas y para ti en ese estado que estás son importantes y ya está. Cuando vayas evolucionando serán menos importantes porque dirás, "Oh, vaya tontería, pero no. Pero en ese momento, entre comillas, pues no. Y lo haces, ¿no? Después también te hablan de algo que luego se repetirá, que dice, hay momentos en la vida, en esa otra vida, en que es mejor estar solo, cuando el espíritu requiere una autocomunión silenciosa y tranquila, cuando la presencia externa es una intrusión en el alma. Y en esos momentos tenemos el privilegio de retirarnos a nuestro santuario privado, sin ser cuestionados ni malinterpretados por los demás. Esto es una cosa que también es importante porque a veces dices, bueno, aquí si hay telepatía y si aquí todo el mundo sabe lo que sabe todo o sabe mucho y tal, no tienes intimidad, ¿no? Es como que aquí cualquier cosa que piense se materializa, lo sabe todo el mundo. No, 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 ya te dicen que hay momentos en que tú decides estar solo porque igual que aquí, ¿no? Que tú cuando meditas o son momentos que tienen una función y que entonces tienes el privilegio de que es un santuario privado. Digamos que ahí no, tus pensamientos no los conocen los demás si tú no les das permiso, efectivamente. Esto veremos que se va repitiendo, ¿eh? Bueno, eh, te dicen eso, que el alimento real lo tienen en el aire, otros te dicen que en el agua, en la luz, ¿eh? Pero no en la comida como tal. Después te hablan también, por